La vez pasada, en la otra clase, hablamos un poco de la imposibilidad de considerar al hinduismo como una sola tradición religiosa. Explicamos un poquito esto, pero ahora lo vamos a ver más en detalle, o sea, a partir especialmente de la cuarta unidad, cuando veamos las escuelas de pensamiento, en la quinta que veamos las tradiciones, vamos a ver cuán diverso que es. Y eso es, digamos, un poco una característica que hablamos la vez pasada, que está en el ADN hindú desde el Rig Veda, ¿no? Cuando dice que la verdad es una, pero los sabios la llaman de diferentes nombres, esa capacidad de contemplar una verdad multifacética de distintos puntos de vista, precisamente eso es lo que significa darshana. Darshana viene de la raíz drish, que quiere decir ver. Y son distintas perspectivas, ¿no? Distintos puntos de vista de la realidad, del mundo, del ser, de la relación del absoluto y de la relación con el ser, de la situación de este ser en el mundo. Digo ser y me refiero a todos los seres vivos, no solamente el ser humano. Tenemos que entender también que la India nunca fue un solo país tampoco. Así como el hinduismo no es una sola religión, la India nunca fue un solo país. Históricamente siempre lo vieron en la primera unidad, la cantidad de reinos que se menciona, y no estaban todos en el mismo lugar, son todos dispersos por el territorio. Siempre ha sido un conjunto de reinos, nunca ha estado, ha estado bajo, por ejemplo, algún poder central, pero siempre con una identidad particular. Y las veces que ha estado bajo un poder central han sido muy contadas. El gobierno de Ashoka, que tampoco cubrió todo el territorio, bajo el periodo de los mongoles, Akbar especialmente, no, Aurangzeb especialmente, que fue que expandió más el dominio musulmán por toda la India, pero aún así hubo reinos que no logró someter, y también los reyes hindúes se mantenían, los que aceptaban someterse al gobierno del mongol se mantenían, muchos eran sus generales, etc. Y recién bajo el dominio inglés fue que se pudo, bajo un gobierno central, controlar todo el territorio, pero siempre se mantuvo esa independencia, un poco por el lenguaje, por las diferentes características étnicas, no pasa nada, por cuestiones culturales. Entonces, pásale así, firma esto. Es muy lógico y siempre hubo mucho intercambio, mucho ida y vuelta por cuestiones comerciales. La India está un poco aislada geográficamente, especialmente el sur está mucho más aislado. Entonces no había tanto un mundo exterior con el cual intercambiar. Cotidianamente, normalmente había intercambio, sí, pero estaba mucho más acotado que en otros territorios. Entonces el intercambio era interno entre los reinos de la península o del subcontinente, no, península es muy grande. Entonces esa característica particular en la historia de la India, la historia cultural de la India, dio esa posibilidad de que las personas de distintas culturas y de distintos pensamientos pudieran relacionarse y debatir, por ejemplo, ¿no? Entonces,
siempre han convivido estas escuelas llamadas darshanas, o las diferentes tradiciones religiosas, en un continuo evolucionar a través de los debates, de los diálogos, del intercambio, fundamentalmente. Por eso también, bueno, se desarrolló el budismo, se desarrolló el jainismo y otras escuelas que con el tiempo desaparecieron, especialmente las escuelas más materialistas, como los lokayatas o... Sí. O sea que entonces quieres decir que ha habido como una interconfesionalidad, o sea, lo que nos ha dado, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Que las diferentes confesiones han ido cada una por su lado y hay una dificultad de diálogo entre ellas. En el hinduismo esto no se ha dado, o sea, las diferentes corrientes han... Lo podríamos comparar, por ejemplo, con la cultura griega, en donde un filósofo podía tener alumnos y tener debates en la calle. No, esto que era común en Atenas ha sido común a través de toda la historia en la India, porque no hay una institución. Eso es una característica muy importante al entender esto. No hay una institución. Ha habido, por ejemplo, monasterios, especialmente a partir del budismo. El budismo comenzó, porque antiguamente ¿cómo se transmitían estas escuelas de pensamiento o las tradiciones religiosas? Un gurú, así de simple. Una persona, especialmente un brahmana, que abría una escuela con un número muy limitado de alumnos, ¿no? Se recomienda que un gurú no debe tener más de 5 o 6 discípulos, porque debe conocerlos y educarlos a partir de la interacción cotidiana. Hola. El shishya o el discípulo, muy jovencito, se iba a vivir a la casa del gurú. La esposa del gurú, que generalmente eran personas casadas, la esposa del gurú hacía el papel de madre, ¿no? Y así crecían hasta los 20. ¿No? Eso es lo que es brahmacharya. Cuando vimos en la segunda unidad los distintos estadios, brahmacharya. Entonces, esta escuela se llamaba ashram, ¿no? Un ashram es un refugio. Sería como, hoy en día sería como un monasterio. En esa época era una casa. A partir de Shankara y a partir especialmente del budismo, que instauró el modelo de monasterios en la India y después Shankara lo aplicó al hinduismo. Antes había estos lugares donde podían, digamos, refugiarse mucha gente en algunos templos, pero a partir de Shankara se vuelven ya monasterios específicos. Entonces, excepto casos muy particulares como el monasterio de Sringeri, que era la cabeza de la institución que fundó Shankara, u otros como las sampradayas de Ramanuja o de Madhva, que originaron a partir del ejemplo de Shankara monasterios similares, nunca el hinduismo ha tenido una institución que aunara un dogma, una tradición, un tipo de ritual. Siempre ha sido muy independiente, muy libre. Un poco como por ejemplo, las iglesias evangélicas en Estados Unidos, o hoy en día es en toda América. El discípulo se recibía, o sea, el maestro le decía, bueno, ya puedes abrir tu escuela, y él iba y abría una escuela y continuaba la tradición. Pero si el discípulo era brillante, también podía originar una tradición. Cuando digo tradición me refiero a una escuela de pensamiento. En general no había modificaciones en los rituales o en las interpretaciones teológicas de las escrituras, sí filosóficas. Lo cual está muy unido, porque no hay una separación entre filosofía y religión en India, ¿no? Por eso estudiamos las escuelas de pensamiento
dentro de una corriente religiosa, como llamamos al hinduismo, ¿no? ¿Por qué estudiamos los darshanas, ¿no? Los sistemas de pensamiento? Porque están íntimamente unidos en la interpretación de las escrituras, ¿no? Las formas. Así que este ir y venir de diálogo entre distintas corrientes, distintas tradiciones, Shaivas, Vaishnavas, Shaktas o Vedantas y yogis, etc. En algunos lugares incluso era con una efervescencia tremenda. En algunos lugares eran como centros a los cuales personas de distintas partes de la India confluían para estudiar, para aprender, para seguir una corriente. Entonces, por eso es que encontramos tanta diversidad, ¿no? Y a veces puede resultar complicado poder definir, identificar, y por eso yo a veces insisto en que no podemos encasillar, ¿no? Al hinduismo en una tradición o en una corriente de pensamiento. Hoy en día, por ejemplo, el Vedanta es predominante, pero las otras no han desaparecido. Y el Vedanta se ha nutrido de las otras, además, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, especialmente en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita nosotros vamos a encontrar que incluso Arjuna se confundió. Bueno, pero Krishna, tú me estás hablando aquí de renuncia, aquí me estás hablando de realizar un trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo renunciar o debo trabajar? Porque Krishna le estaba dando un abanico de opciones. Krishna en el Bhagavad Gita y por eso es tan aceptado por todas las tradiciones, por todas las escuelas, porque es un modelo de este pensamiento en el que confluyen distintas opciones para distintas personas. Porque básicamente la idea es que al ser todos nosotros personas diferentes, con naturalezas distintas, con tendencias distintas, con gustos distintos, podemos optar por un camino que se ajuste más a nuestra naturaleza u otro. Entonces Krishna le dice a Arjuna, bueno, puedes elegir en esto. Si no puedes hacer esto, puedes hacer esto otro. Si no puedes hacer esto, puedes hacer esto otro. Y así le va dando diferentes opciones. En última instancia, llega a una conclusión, ¿no? Y por encima de todo está la trascendencia. Si te rindes, si te entregas a esa trascendencia, bueno, todo lo demás es relativo. Estás diciendo, perdona, que Krishna refleja la tradición Vedanta, entonces, con esa manera de... Krishna presenta no solo el Vedanta, presenta el yoga, presenta el Sankhya, presenta Mimamsa. Lo habías presentado como reflejo de... El Bhagavad Gita es uno de los pilares del Vedanta. El Vedanta tiene 3 bases literarias, que se llama Prasthanatraya. Los 3 pilares son el Vedanta Sutra, el Bhagavad Gita y las Upanishads. A veces el Bhagavad Gita es considerado un Upanishad por categoría es diferente, pero por el contenido es muy similar a las Upanishads. Y se llama Gita Upanishad, por ejemplo. Entonces, a lo que iba con todo esto es que encontramos estos darshanas, ¿no?, que vamos a estudiar, y ustedes van a tener que elegir uno para trabajar, para profundizar y presentar. El que quieran. Así, muy hindú. Hay, por ejemplo, los 2 primeros, porque vienen en pares. Tienen cosas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, el primer par, Vaisheshika y Nyaya, comparten muchas ideas. Entonces, originalmente fueron 2 escuelas separadas que se desarrollaron separadamente, pero al compartir tantos puntos, finalmente se fundó una escuela común, Nyaya Vaisheshika o Vaisheshika Nyaya. Estos 2 en general son los menos atractivos, podríamos decir, por lo menos para mí.
¿no? Pero años anteriores hay mucha gente que ha trabajado en uno o en otro. Les ha resultado, ¿no?, por algo más atractivos. El Nyaya es un sistema de lógica en el que el objetivo es desarrollar los medios de epistemología, por ejemplo, los mecanismos de lógica, los mecanismos de debate para analizar la naturaleza y llegar a la verdad. A mí se lo llama Tarka, ¿no?, o sistema de razonamiento. Porque para los filósofos del Nyaya, todo tenía que pasar por un sistema de análisis. Todo tenía que, para ser aceptado como una realidad, como una verdad, que pudiera llevarnos a entender el mundo, nuestra identidad, nuestra relación con el absoluto, etc., tenía que pasar por este filtro de análisis, ¿no? Pero no era solamente el filtro del análisis de la inferencia o del razonamiento, sino también el filtro de cómo nosotros, o sea, la epistemología, cómo percibimos, cómo adquirimos esos conocimientos que después vamos a analizar. Sino que también tenía un rol fundamental, establecer reglas para un debate, porque eso era lo común, ¿no? Que yo presento una tesis y tengo que defenderla. Entonces tengo que debatir con otros. Entonces establecían reglas, ¿no?, para que ese debate fuera correcto. Y se categorizaba, por ejemplo, distintos tipos de argumentos, ¿no? Si el argumento era en búsqueda de la verdad o simplemente lo que se buscaba era derrotar al otro. Y si se buscaba solamente derrotar al otro, se buscaba con medios engañosos o con medios correctos. O sea, se trataba de clasificar y de identificar todas las posibilidades para poder saber cuándo la persona estaba siendo honesta y cuándo no. Y el Nyaya todavía sigue influenciando todos los demás sistemas, ¿no? Porque es aceptado estas reglas y estas clasificaciones y estas formas que ha establecido, que ha desarrollado el Nyaya con tanta especificidad, ha sido aceptado por todas las demás escuelas, especialmente por el Vedanta, como un instrumento útil en su desarrollo, en el cual también hay muchos debates. El Vaisheshika comparte muchos de los principios del Nyaya, pero se centra más en la naturaleza del mundo. Se centra más en una teoría atomista, ¿no?, como un enfoque de cómo el mundo es un conjunto de átomos que durante un tiempo están componiendo un objeto y que con el tiempo se disipan y se transforman en otro objeto. Y enfatizaban mucho este tema para hacer realidad el hecho de que el mundo es temporal y el alma no. Pero los átomos son eternos. Bueno. Es una de las perspectivas. Después tenemos, por ejemplo, el Sankhya, que también se centra en la naturaleza del mundo, pero desde un enfoque diferente, de un enfoque más simbólico, místico, ¿no? El Sankhya propone dos principios, Purusha y Prakriti. Purusha, el alma, y Prakriti, la materia. Y que en la interacción de ambos, una interacción que en realidad nunca llega a consumarse en un contacto físico porque son de naturalezas diferentes, ¿no? O sea, al ser como dos dimensiones distintas,
no pueden en realidad entrar en contacto, pero sí influenciarse. El Purusha, por su presencia, hace que Purusha básicamente es conciencia. Y Prakriti es materia inerme, pero al ser como un espejo. Yo no sé si hablé de esto en la otra clase. No, creo que no. Okay. Es como Prakriti sería el espejo y Purusha la persona. Al presentarse uno ante el espejo, aparentemente el espejo cobra vida, pero en realidad es una apariencia. Entonces, según el Sankhya, a partir de esa interacción, de esa influencia de Purusha sobre Prakriti, Purusha se confunde con el reflejo que ve en Prakriti, se identifica con ese reflejo, ¿no? Y Prakriti se activa, que es el reflejo. Y a partir de eso se desarrolla toda la evolución que describe el Sankhya, cómo los distintos elementos se van desarrollando a partir de la influencia de uno sobre el otro, se van originando. Y la idea de describir esta evolución y de entender cómo los elementos más sutiles van originando elementos más burdos, era fundamentalmente para hacer el camino inverso. Para que Purusha, a través de digamos, el Purusha ya dentro de ese reflejo, ya identificado con ese reflejo, se llama Jiva. La Jiva, o el ser, o el alma, el principio consciente, al hacer el análisis, podía llegar a la conclusión, a la vivencia de que en realidad no es materia, no es el reflejo que ve en el espejo. Entonces se produce el aislamiento, Kaivalya. Kaivalya es el aislamiento, la separación. Retoma su conciencia como ser espiritual, pero necesitaba hacer ese camino para tener esa conciencia. Sí, exacto. O sea, Purusha necesita Prakriti para tomar conciencia de sí mismo y Prakriti necesita Purusha para volverse... Para existir de alguna manera, pero el objetivo es volverse a... Sí. Esta escuela, los textos más antiguos que se conocen no tocan el tema de Dios, por eso se la considera un sistema ateo. Según los Puranas, hay una base más antigua que es teísta. Y con posterioridad, los seguidores del Sankhya incorporaron, digamos, desarrollaron más la idea de Dios. Y bueno, hay todo de unas distintas orientaciones, distintas tendencias. Quienes siguen con la idea materialista atea, de, bueno, no considerar a Dios. Por ejemplo, una de esas escuelas es la de Patanjali. Patanjali, si quienes han tenido contacto con el yoga, probablemente han escuchado este nombre. Propone o sistematiza una escuela de pensamiento que ya venía, más antigua, en la que utiliza toda la filosofía del Sankhya para llevarla a un nivel práctico. O sea, él toma las ideas y desarrolla una metodología de yoga para alcanzar ese objetivo de Kaivalya. Este yoga de Patanjali, generalmente, yo decía antes que si han tenido contacto con el yoga han escuchado el nombre, por lo que veo no. En general no tiene nada que ver con el yoga que se conoce, que se practica. Eso es Hatha Yoga. Y es un sistema tántrico, en el cual hay muchísimos elementos. Entonces,
Pero en todas, como Patanjali es como el abuelo del yoga, todo el mundo utiliza los Yoga Sutras de Patanjali, como si fuera el origen, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El yoga de Patanjali es un sistema pura y exclusivamente meditativo. Patanjali, cuando habla de asana, dice, no especifica, por ejemplo, distintas posturas. Él define asana como una postura cómoda y confortable. Cómoda y estable. Stira Sukana Sanam. Stira quiere decir algo que podemos mantener durante mucho tiempo. Y Sukha, que es cómoda, que yo puedo sentarme y meditar durante horas para llegar a controlar las fluctuaciones de mi mente. El Patanjali define el yoga de esa forma. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la cesación de las fluctuaciones mentales. O sea, cuando todo el parloteo de la mente comienza a disminuir, a controlarse, hasta que se acalla. Y a veces se da el ejemplo que es como un lago en el cual las aguas están enturbiadas por el viento. La agua se mueve, se levanta toda la gravilla y se enturbia y no se puede ver. Pero cuando el agua se calma, entonces la gravilla se decanta y el agua se vuelve transparente y uno puede ver el fondo. Entonces, el sistema de yoga de Patanjali es para calmar la mente, y hay todo un gran desarrollo y argumentos de cómo hacer esto y cuáles son esas fluctuaciones, etc. Para que la persona pueda ver en su interior su verdadera identidad. Fundamentalmente, pueda ver Purusha y producir ese aislamiento. Yo decía que esta es una de las características que difieren del Hatha Yoga, que es básicamente un trabajo energético a través de distintas posturas y ejercicios respiratorios. Muy básicamente. Hay muchas más cosas, pero lo que se enseña hoy en día es básicamente eso y nada más. Entonces, esa es una de las razones. La otra es que, según Patanjali, cuando se produce esa toma de conciencia de Purusha, se separa y viene Kaivalya o el aislamiento. En cambio, en el Hatha Yoga, fundamentalmente está influenciado por el pensamiento, por el Vedanta y por el tantrismo. Entonces, lo que se busca es la unión. ¿No? Generalmente, cuando definen yoga, en el Hatha Yoga, dice es la unión. Y bueno, estas dos corrientes muchas veces se mezclan y es otra de las muchas confusiones que se originan en el hinduismo. Pero al separarte de la materia, de algún modo no hay una unión en este caso con En el caso del Sankhya, según la filosofía Sankhya, no hay tal unión. No hay unión con nada. O sea, te separas de la materia. Por eso se los considera un sistema dual, ¿no? El Sankhya considera que hay dos verdades y que siempre están separadas, que pueden interactuar, pero que siempre están separadas. El Vedanta no. El Vedanta considera que hay una sola realidad. Y según las distintas escuelas, puede ser que esa sea la única realidad y todo lo demás no existe. O otras escuelas van a decir que esa es una única realidad, pero dentro de esa unidad hay diversidad. Eso en realidad es la gran discusión que hay dentro del hinduismo, hoy en día, ¿no? El gran debate es entre estas dos corrientes filosóficas. Entonces, bueno, eso es, en resumidas cuentas, lo que es el yoga. El Mimamsa y el Vedanta
por eso el Sankhya y Yoga se los pone juntos, porque el Yoga toma el pensamiento del Sankhya y lo pone en práctica, pero además Patanjali sí habla de Dios. Entonces se lo llama Sheshvara Sankhya o Sankhya con Dios. Ishvara es Dios. Las dos otras escuelas que se las pone juntas son el Mimamsa o Purva Mimamsa, que quiere decir Mimamsa es investigación, la investigación de la primer parte de los Vedas, es decir, los himnos y los rituales, ¿no? Si han leído un poco la tercera unidad, ahí se explica, ¿no? Estas secciones de los Vedas. La primera sección son himnos y descripciones rituales. La segunda sección, los Aranyakas, es una explicación mucho más técnica de cómo realizar estos rituales. Y en general, los Vedas son bastante mundanos en un sentido superficial. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la persona, a través de la realización de estos rituales, alcance un desarrollo material confortable en el cual pueda experimentar lo que tenga que experimentar, disfrutar lo que tenga que disfrutar y descubrir que hay una realidad más allá de eso, que en realidad eso no es totalmente satisfactorio, y por eso, ¿no? Por ejemplo, vimos en la segunda unidad esto de los Purusharthas, Artha, Kama, Dharma, Artha, Kama y Moksha, o sea, la religiosidad que produce un buen karma y que por lo tanto trae beneficios, ¿no? Como beneficios económicos, por ejemplo, con los cuales la persona puede disfrutar, Kama, y después de ese disfrute temporal viene un deseo de liberación, Moksha. Básicamente ese es el camino del Mimamsa, del Purva Mimamsa. Lo reducimos en Mimamsa porque la otra parte de la investigación de los Vedas le queda el nombre de Vedanta. Entonces, el Mimamsa lo que hace es buscar un desarrollo material, pero dentro de ciertos parámetros morales, ¿no? Entrena a la persona, por ejemplo, a no solo tener una conducta, sino entender que hay una realidad superior que le está otorgando esos beneficios. Ayuda a la persona a desarrollar una actitud más de humilde. Y lo que pasa es que con la profundización en las técnicas rituales se meten tanto en el ritual que lo que se le critica al Mimamsa es que se quedan en esos tres primeros estadios de los Purusharthas, ¿no? Dharma, Artha y Kama. Y Moksha cae en el olvido, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Purana, Narada instruye, que es el maestro de Vyasa. Vyasa teóricamente es el compilador de los Vedas. Entonces Narada le reprende a Vyasa, ¿no? Al exaltar estos aspectos de Dharma, Artha y Kama, ¿no? hace que la gente se centre solamente en eso y se olviden del Moksha. Y por ejemplo en el Bhagavad Gita, Krishna le va a decir a Arjuna: los Vedas solo tratan de la materia. Él le dice de las tres modalidades, de las gunas, porque eso por ejemplo es un elemento del Sankhya, un elemento filosófico del Sankhya, que la materia está compuesta por tres energías o tres características que son las gunas. Dice, solamente se ocupan de cuestiones mundanas. Tienes que trascender eso y establecerte en el ser. Entonces, eso es un aspecto fundamental del Vedanta. Eso es una característica en el Bhagavad Gita que resalta un poco la tendencia así vedántica. Y después la investigación de la parte final, ¿no? Que es Uttara Mimamsa, finalmente recibe el nombre de Vedanta, porque quiere decir el estudio del fin del Veda.
Del fin sería de la última parte y también de la finalidad de los Vedas, que se centra en las Upanishads. Las Upanishads también se consideran que son una literatura destinada hacia el fin de la vida de la persona. Cuando la persona ya ha hecho su vida mundana y se prepara para la muerte, se prepara para el fin. Entonces se cuestiona e investiga aspectos más profundos. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es el karma? ¿Qué es el samsara? Por eso cuando hablamos de karma y samsara, decimos que esos temas aparecen en las Upanishads. A veces se les trata de dar un desarrollo histórico. Lo que pasa es que en los Vedas eso no interesaba. No era el aspecto que interesaba. En los Vedas el aspecto que interesa es el aquí y ahora, el desarrollo en este mundo. Y los Upanishads se ocupan de después, de la trascendencia. Entonces hay muchas cosas muy tomadas así con pinzas en cuanto al desarrollo histórico. Por ejemplo, se dice que los Puranas son posteriores a todas estas literaturas. Pero en las Upanishads se dice que los Puranas son mucho más antiguos. Entonces, como la tradición ha sido oral siempre, no ha sido puesta por escrito mucho tiempo después, no hay forma de comprobar. Y al ser oral también el desarrollo lingüístico cambia. Cosa que no pasa con los Vedas, porque los Vedas contienen himnos rituales que no pueden ser alterados. Entonces, el sánscrito védico se mantuvo congelado, no sufrió ninguna alteración. Los otros sí, las otras literaturas que fueron transmitidas oralmente sí sufrieron, todas fueron transmitidas oralmente, pero el sánscrito védico es transmitido, incluso hoy en día, por repetición y repetición y repetición, de manera que la persona, el que lo recita, grabe la entonación exacta, no solo la palabra, la pronunciación y la entonación, son todos aspectos muy rigurosos de la transmisión de los samhitas, especialmente. En cambio, las Upanishads y las Puranas son historias que se van contando, que se van transmitiendo y que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el 400 antes de Cristo, supuestamente, yo tenía una profesora que decía, siempre pongan una manito, sí, dibujen una manito, al lado de las cifras dibujen una manito, más o menos. Y cuando dicen más o menos pueden ser 200, 300 años. Panini vio que el sánscrito estaba degradándose, estaba cambiando muchísimo, entonces estableció una gramática que es el modelo de la gramática sánscrita y lo que se le llama el sánscrito clásico, no es diferencia del sánscrito védico. Y ese sánscrito es el que vamos a encontrar en los Puranas, en las Upanishads, en el Bhagavad Gita, en las Itihasas como Mahabharata y Ramayana. Bien. Entonces, en el Vedanta estábamos estudiando las Upanishads, que es la última parte, no solo así de sección, sino también en cuanto a finalidad, el objetivo. La persona que se interesa por la trascendencia, por qué va a pasar después de la muerte. Ahí se empiezan a aparecer el tema del karma, el tema del samsara, el tema de Brahman, ¿no? Me llamó la atención de que en los trabajos se centraron todos casi todos, ¿no? En el karma y en el samsara. Y las otras, cuando en la segunda pregunta se hablaba de la evolución del alma en el mundo, nadie tocó el tema de Brahman, o casi nadie. Y del Atman, por ejemplo. O sea, en las Upanishads, y ahí van a tener, cuando veamos Vedanta van a tener posibilidad, si lo hacen, de trabajar más ese tema. En las Upanishads se centran especialmente en estos dos elementos. El Brahman, ya se explicó más o menos en la segunda unidad, es esa verdad absoluta, espiritual, trascendente, ¿no? Que
para algunas corrientes es personal y para algunas corrientes no, para otras es impersonal. Y el Atman, el ser individual. Y las Upanishads son muchas y a veces son contradictorias, ¿no? Para algunas es lo mismo, para otras es diferente. Entonces, Badarayana, que es, digamos, el padre del Vedanta, compone esto. Cada uno de los darshanas tiene un fundador y un fundador que escribe una sistematización de ese pensamiento en un texto que se llama Sutra. Son textos muy concisos, muy resumidos y muy profundos, y generalmente necesitan comentarios. El Vedanta Sutra, como decíamos, es uno de los pilares, y lo escribe Badarayana. Él sistematiza el pensamiento de las Upanishads. Pero como da para interpretaciones, se originan muchísimos comentarios. Shankara propone una corriente en la cual él recibe un pensamiento de su guru y del guru de su guru, Gaudapada, en la cual ellos proponen que el absoluto, la verdad, el Brahman es lo único que existe. La naturaleza material es una ilusión. Y las almas, en realidad, son Brahman, porque es lo único que existe. Y el hecho de que el alma se vea separado de ese Brahman, incluso separados entre distintas individualidades, también es una ilusión. La única realidad es Brahman, ¿no? Y ese Brahman no tiene características, por lo tanto no se puede decir absolutamente nada, porque decir algo ya sería categorizarlo. Y las Upanishads en muchas partes desarrollan el pensamiento por lo que llamamos en Occidente una teología apofática, ¿no? Todo por negación. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Entonces, no, ellos se centran, ¿no? La escuela de Shankara se centraba en esa negación, ¿no? Para decir qué es lo que no es. No se puede decir lo que es porque sería categorizarlo. Bueno, ahí yo no voy a profundizar demasiado en esto porque el tiempo es limitado y se los dejo para que lo lean y lo disfruten. Después están la otra corriente, que son, digamos, varias escuelas, que dicen no, la naturaleza, ¿no? Es parte de ese Brahman y por lo tanto es real, ¿no? Porque Brahman es lo único que existe. Pero esa unidad, dentro de esa unidad hay diversidad, ¿no? Por ejemplo, Ramanuja lo va a llamar cualidades, va a decir las almas, y ya ahí hace una diferencia, establece una pluralidad de almas, los individuos, todos los seres, son una característica y una cualidad, por eso su sistema se llama Vaisheshika, son una cualidad del absoluto, del Brahman. Y la representación o la manifestación personal de ese Brahman, en el caso de Ramanuja, dice es Vishnu. Otros como Madhva, que son, digamos, los dos más importantes, Madhva y Ramanuja, Madhva dice no. La realidad es múltiple y diferente, ¿no? Está el absoluto, o sea, Dios, las almas y la materia, y son eternamente separadas y diferentes, y establece distintas diferencias, distintos argumentos, siempre analizando e interpretando las mismas escrituras, las Upanishads, Bhagavad Gita y Vedanta Sutra. Escriben comentarios, debaten entre ellos, establecen, digamos, distintos principios, y eso es la discusión que viene hasta hoy en día. Seguimos discutiendo, me incluyo. Pero en ningún caso hay una personalización única, ¿no? O sea, aunque sea una personalización, pues
Shaiva ¿no? O sea, aparte de esa personalización hay otras personalizaciones, ¿no? Que serían divinidades concretas. A ver, acá, como dijimos la vez pasada, estamos hablando de, por ejemplo, básicamente 3 religiones. Eso lo vamos a ver en la 6ª unidad. Las escuelas personalistas generalmente son Vaishnavas. Consideran que la manifestación real del Brahman, digamos, no como una manifestación secundaria, sino Brahman es Vishnu, ¿no? O Krishna. Y ya está. Y ya está. Y no hay otras personalizaciones, no hay otras representaciones. Para un Vaishnava, Shiva también es una manifestación parcial de esa realidad. Otras personalidades son seres individuales que ascienden, digamos, a una cierta categoría, siempre dentro del universo material, a una categoría superior, a una dimensión superior a la del ser humano, pero dotada. Yo pensé que no, me asustaste, pensé que ya había terminado. Pero dotada de una gracia de Dios. Eso lo llaman Shakti, de una energía especial. Por eso, en un sentido, se lo considera una manifestación de Dios. No porque sea Dios, sino porque tiene un poder de Dios. Eso se llama Shakti Avesh Avatar. Bueno, y dentro del Vaishnavismo tenemos el tema de los avatars, ¿no? Que son manifestaciones divinas que descienden. Eso es lo que quiere decir avatar, aquel que desciende. Manifestaciones divinas dentro de un universo en el cual las personas puedan conocerlo y adorarlo. Y entonces, en función de la escuela, pues esas manifestaciones pueden ser únicamente humanas o humanas y de la naturaleza. De lo que sea. De lo que sea. Sí. De acuerdo a la... No, por ejemplo, según los Puranas vamos a encontrar... el tema de los avatars se refieren exclusivamente a Vishnu y los encontramos, por ejemplo, en el Bhagavad Purana, en el Vishnu Purana. Dentro de los Puranas hay 8... son 18 Puranas, hay 6 que son dirigidos a Vishnu, pero especialmente en el Bhagavatam y en el Vishnu Purana, en el Garuda Purana también, vamos a encontrar cómo estas manifestaciones se realizan, en qué circunstancias. Entonces, de acuerdo a la circunstancia, a la misión que tiene que cumplir ese avatar, puede asumir una u otra forma. Puede ser una forma humana, como en el caso de Krishna o de Rama. Puede ser una forma animal, como en el caso de Matsya, ¿no? En el cual se describe una inundación, un diluvio universal, en el que tiene que salvar a los Vedas, ¿no? en un arca, y asume la forma de un pez, ¿no? Que va remolcando la nave, ¿no? Hasta que pasa el diluvio, y así. En el caso de, por ejemplo, Nishinja, es mitad humano, mitad león, porque es una manifestación de la ira de Dios, cuando su devoto más querido es es tratado de matar en diferentes circunstancias. Llega un punto, digamos, él ya no puede tolerar esos intentos de asesinato de un niño que era perfecto y se manifiesta como un león. Hay muchísimas, digamos, es una explicación mucho más extensa y detalles de por qué esa forma, etc. Eso está todo en los Puranas. Entonces, los avatares pueden asumir distintas formas. Vamana, por ejemplo, también es una forma humana. Brahmana, un niño brahmana. Y siempre como dice en la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, para restablecer los principios de la religión y salvar a los
piadosos, restablecer, digamos, el equilibrio, yo desciendo. Siempre por una circunstancia particular él asume una forma especial. Pero, digamos, esa sería la razón superficial. La razón más profunda es relacionarse con sus devotos, ¿no? Como decíamos, se considera que distintos tipos de personas pueden tener una inclinación a ver a Dios, a adorarlo de una manera o de otra. Entonces él se manifiesta de una forma u otra manera para reciprocar, ¿no?, con ese devoto. Y esa es en realidad el objetivo, la finalidad, o la razón más profunda. Estábamos entonces después, cuando hablamos de Shiva y de las tradiciones Shaivas, aquellos que ven a Shiva como la manifestación o la realidad de esa verdad suprema, absoluta, eso especialmente surge de la experiencia de un mundo muy convulso, muy difícil, muy ambivalente, un mundo hermoso y terrible, ¿no? La imagen de Shiva es sumamente compleja y atractiva, ¿no? Shiva se lo representa como el yogi totalmente autocontrolado, renunciado, perfecto, aislado del mundo, siempre ensimismado, o como el danzarín que destruye todo, como el brahmachari, como el célibe que, digamos, no tiene ningún contacto, o como el principio sexual masculino que procrea y que genera el mundo. Es una imagen sumamente compleja y por lo tanto da origen a muchas escuelas, a muchas formas de desarrollarse espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en escuelas shaivas que son profundamente filosóficas, generalmente tienen más una tendencia advaita, o sea, son más seguidores de Shankara. Bueno, Shankara era un shaiva. Y en las cuales la renuncia es un elemento fundamental. Podemos encontrar escuelas de yogis que manifiestan su desapego del mundo de formas sumamente extremas, ¿no? Vivir en los cementerios, cubrirse de cenizas, de muertos, alimentarse o beber, por ejemplo, en cráneos. Yo detesto esa película, pero no sé si ustedes la vieron. ¿Cómo es Indiana Jones? La segunda. Bueno, es una parodia bastante mala de una secta Shaiva, ¿no? Y, por ejemplo, le sirven una sopa y aparecen un par de ojos ahí flotando, una cosa horrible. Es un poco la visión de Hollywood de las tradiciones indias, ¿no? Pero hay cosas dentro de algunas escuelas shaivas muy fuertes. Hay escuelas de yogis sumamente austeros y renunciados, ¿no? Hay algunos, en algunas corrientes es común el fumar ganja. Ganja es marihuana, ¿no? Porque, bueno, en una de las historias Shiva bebe un océano de veneno, entonces consideran que es una forma también de seguir los pasos de Shiva. Bueno, es común que los Shaivas se vistan o se identifiquen con él pintándose, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, Shaivas con tridente. Una de las características de Shiva es un tridente, una luna en el pelo, bueno, distintas, una guirnalda de calaveras y cosas por el estilo, que manifiestan la temporalidad del mundo, la superficialidad del mundo y
básicamente Shiva es el destructor, o sea, quien hace que cada ciclo, cada renovación, cada manifestación del mundo se acabe para después volver a comenzar, ¿no? Digamos, hay corrientes Shaivas que veneran más el aspecto de la creación, otras que veneran más el aspecto de la destrucción. Pero siempre están en este eterno juego, ¿no? Y después tenemos las corrientes Shaktas, ¿no? Que adoran al principio femenino, la Shakti, manifiesta como Durga o como Parvati, la esposa de Shiva. Generalmente son corrientes tántricas. El tantrismo considera que la verdad también es Vedanta, ¿no? Generalmente es vedántico. Tiene elementos de Sankhya, pero el objetivo es que esos dos... El tantrismo se basa en que hay un principio masculino y un principio femenino. Y esos dos principios son parte de son la verdad absoluta, por lo tanto son uno. Entonces, el principio, o sea, la materia es parte de esa verdad absoluta. Por lo tanto, también la materia es una forma de crecer espiritualmente. Ya está. Así que utilizan todos los elementos materiales como vía de los rituales, los mantras, los yantras, los dibujos, todos los elementos que están a disposición para crecer. Hoy en día en los templos todos los rituales son tántricos. Y no tiene nada que ver con el tantrismo, porque hay, digamos, dos corrientes tántricas. El tantra de la mano derecha y el tantra de la mano izquierda. El tantra de la mano derecha estipula un ritual ortodoxo más social, digamos, en el cual hay todo una serie de principios morales, celibato o no dentro de los casados, pero digamos el sexo con una cierta regulación, y el tantra de la mano izquierda, en el cual todos esos principios son un poco abandonados para romper las limitaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, si dentro del hinduismo ortodoxo no se come carne, ellos sí. Si dentro del hinduismo ortodoxo no se toma alcohol, ellos sí. Si dentro del hinduismo ortodoxo no se tienen relaciones sexuales, ellos sí. Entonces, ese es el tantrismo, digamos, que se ha popularizado más en Occidente, pero el Hatha Yoga, por ejemplo, la tradición de los natas, los que han originado todas esas corrientes de prácticas yógicas que se enseñan hoy en día, son de la otra corriente, en la cual la unión entre lo masculino y lo femenino se produce internamente, y por lo tanto el principio del celibato es fundamental. En la otra, en la mano izquierda, la unión es externa, por eso la actividad sexual. Hay para todos los gustos, pero lo que voy es que no podemos poner todo en un saco. Tenemos que entender las distintas corrientes y entender esa apertura de mente que se ha desarrollado a través de miles de años, ¿no? en el hinduismo. Si quieren, podemos seguir afuera, dejamos el sitio y bueno, hay quienes querían hablar conmigo.